y compañeros, la lucha social, la lucha política en el socialismo tiene días buenos, tiene días malos, triunfos y derrotas, avances y retrocesos. Pero este es uno de los días más hermosos de mi vida política. No puedo comenzar sino contándoles una anécdota. Era un mes de agosto de 1971. La mayoría de ustedes no han de haber nacido todavía, claro, son muy jóvenes. Pero yo tenía 20 años, o sea, era más joven que la mayoría de ustedes. Comencé mi primer curso de formación política en la Casa del Obrero, en la FTP, aquí en la ciudad de Quito, con un curso dictado por el doctor Manuel Agustín Aguirre. He podido vivir para ser yo ahora quien inaugure ese curso, sin ocupar el puesto de Aguirre, pero siguiendo su lucha y su orientación. Por eso, compañeros, quisiera decirles que me honra mucho el poder iniciar este curso. He dado muchas veces este tema en varios cursos dedicados a juntas parroquiales, a profesores secundarios, a organizaciones sociales. Incluso a mis compañeros, cuando han venido, sobre todo los jóvenes de algunas provincias, pero ahora lo vamos a presentar al conjunto del partido en el país. Yo no encontré mejor posibilidad de iniciar que con un video que ya es viejo. Me van a ver con las barbas que todavía no son blancas. Van a ver a personas que ya se han muerto, pero que tiene enorme actualidad, porque a la larga lo que trata es de presentar qué es nuestra patria, qué es el Ecuador. Y a partir de eso vamos a comenzar a reflexionar. No vamos a comenzar a reflexionar desde la teoría, desde las definiciones, sino desde la realidad. Van a encontrar ustedes un video en que están las 24 del país de ellas todavía. Un video en que están todas las formas de ser ecuatorianos y que pretende organizar la respuesta a esta sencilla pregunta tan compleja al mismo tiempo: ¿quiénes somos los ecuatorianos? Los invito entonces a ver esta secuencia preparada para estudiantes de bachillerato, que se usó durante un tiempo en el bachillerato, pero que en el gobierno de Correa fue suprimida la materia cívica y también el material que aquí nosotros ofrecemos. Sin embargo, eso ha sobrevivido a este intento de suprimir este esfuerzo de identidad, porque a la larga lo que sucedió es que la gente, los maestros, reprodujeron esto, incluso alguna vez entrando a una feria en el mercado popular, hermano Miguel, un compañero no quería que vea los videos que estaban vendiendo, porque habían pirateado mi video. Yo le dije: compañero, qué falta de confianza. Le mandé el máster para que piratee uno mejor, con más calidad, y lo siga vendiendo a $1. Compañeros, entonces de eso vamos a ver en primer lugar. Espero que lo hagan con atención. Después tendremos el receso previsto y luego volveremos a la exposición de 1 hora y media hora para contestar preguntas. Y yo calculo que eso de la 1:30, como todos los días, porque este curso tiene 3 horas y media, vamos a concluir. De nuevo les digo, les agradezco a todos de corazón. A muchos los conozco, a otros no. Pero quiero decirles que estoy muy satisfecho de esta iniciativa. A las provincias que presionaron por esto, Cotopaxi, Imbabura, y a las demás provincias que ahora ya se han peleado por los cupos, les garantizo, este no es el único curso, es el primero. Si en un mes tenemos que iniciar otro, antes de que concluya este, lo haremos, en plena campaña electoral si es necesario. Pero la necesidad de capacitación es una prioridad. Quiero agradecerle a Marcela por su entusiasmo, a Santiago Caguasquí, a Brian y a todo el equipo que está detrás de esto. Aquí hay un gran esfuerzo, compañeros. La educación virtual no es nada fácil y ahora la tenemos en el partido, quizá la mejor organizada que ningún otro partido político del país. Eso me enorgullece y con ese orgullo y esa satisfacción creo que comenzamos con buena onda para continuar este gran esfuerzo. Gracias, compañeros. Veamos el programa y luego
Y me van a ver a mí más joven, porque quisiera decirles a todos los compañeros y compañeras, para que vean que uno también alguna vez fue un poco menos viejo de lo que ahora lo ven. Pero sobre todo habrán encontrado que los planteamientos son básicamente los mismos. Las respuestas son distintas. Los problemas pueden haber cambiado un poco, pero el país sigue siendo el mismo, la patria es la misma y sobre todo el gran destino revolucionario de nuestro partido sigue siendo exactamente el mismo. Vamos a ver el video. Compañeras, compañeros, con todas sus limitaciones, porque dice que han habido 18 constituciones, en realidad han habido 20. Dice que la dolarización fue hace 2 años o 3 años, en realidad la dolarización fue hace 20. En fin, hay una serie de limitaciones pues, en ese texto, pero su mensaje general está intacto, ¿no? Está intacto porque va a los temas de fondo del país. En este día, pues entonces nosotros trataremos de contestarnos 2 preguntas que parecerían muy sencillas, pero que tienen mucha complejidad. ¿Qué es ser ecuatoriano? ¿Quiénes somos los ecuatorianos? ¿Qué es la nación ecuatoriana? Y una pregunta todavía más complicada, compañeros y compañeras. Si hay tantas diversidades en el país, ¿cómo hacemos para juntarlas en un solo proyecto nacional? Aceptando las diversidades. Entonces, pues, tenemos que comenzar por ahí. Y ahora sí, pongámosle la página que estaba prevista, Santiago, en el número, en la segunda página. Listo. Pues vamos a plantearnos el problema de Ecuador y sus diversidades. Ustedes han visto en el video precisamente que el Ecuador es un escenario de diversidades. Es un país mucho más complejo que Brasil. Es un país mucho más complejo que México. ¿Por qué? Porque tiene una diversidad geográfica mayor que México y Brasil, o que Argentina. En Argentina no hay nieves eternas. En Argentina no hay población a 4.000 metros. O que Canadá, que no tiene zona tropical. O desde luego que Colombia, que está aquí cerquita, porque Colombia no tiene Galápagos. No tiene las Islas Galápagos. Es decir, Ecuador es un escenario de una enorme diversidad geográfica y también de diversidad étnica. Un país donde se hablan 14 lenguas. Todavía hay una discusión porque algunas lenguas indígenas son quizá dialecto una de otra, pero al menos son 12. Un país en donde hay tanta diversidad de pueblos, de identidades. Entonces, en realidad, ¿qué hacemos? Yo quisiera constatar una primera identidad que no está en el video. Y no está en el video porque eso en el plan de estudios era objeto de otro curso. Pero la primera y fundamental diversidad que tenemos las personas no es ni la religión, ni es la adscripción étnica, no es desde luego las identidades sexuales, es decir, las identidades de minorías sexuales, no. La diferencia fundamental, la primera distinción que hacemos en la humanidad es la diferencia entre hombres y mujeres. Y la situación no fuera tan sencilla, fuera muy sencilla, si es que no tuviéramos una historia de dominación de hombres sobre mujeres. Nuestras sociedades son patriarcales. Un poquito más de la mitad de la población del mundo y un poquito más de la población del Ecuador son mujeres. Y sin embargo tenemos un idioma en que se habla solamente en masculino, tenemos una realidad en que se piensa solamente en masculino. Y esa, claro, es nuestra primera y fundamental diversidad. Entonces yo quisiera comenzar por ahí, decirles eso será objeto de otro parámetro en este curso, pero cuando hablamos de diversidades tenemos que comenzar constatando esta diversidad que es fundamental. Y luego, claro, está la diversidad étnica del Ecuador. Estas tierras fueron habitadas por pueblos indígenas que vinieron acá a lo largo de una enorme cantidad de siglos. 6.000 años, 10.000 años antes de Cristo, hace 12.000 años ya están los primeros pobladores. Y los pobladores indígenas siguen llegando al país. Hace muy poco los compañeros de la provincia del Carchi saben que por la violencia de Colombia toda una comunidad indígena entera vino a asentarse en el actual territorio del Ecuador entre Carchi y Imbabura.
Es la última migración indígena hacia el país que ha habido. O sea, han estado llegando, no vinieron de una y se quedaron y fueron siempre los mismos. Entre los indígenas hay enorme diversidad. Y esa es una de las claves fundamentales, entre otras cosas, porque hablan idiomas distintos. Esta diversidad étnica, entonces, pues es una de nuestras realidades básicas. ¿Cuántos son los indígenas en el Ecuador? El censo dice que el 7%. Un cálculo hecho con mucho más cuidado en la Universidad Andina, que es la única que ha hecho este cálculo, dice 12%. Por lo tanto, no es cierto lo que algunos dirigentes de la CONAIE dicen, que uno de cada 3 ecuatorianos es indígena. Eso no es verdad. Son 12% o 7%. Y eso es importantísimo, porque el 7% es la población de todo Quito. O sea, un 7% no debería hacernos despreciar la presencia indígena histórica y presente, que es tan importante. La otra realidad es que hay una enorme diversidad regional en el Ecuador. El Ecuador es un país regionalizado. Como les decía al principio, pues Canadá es mucho más grande que el país, enormemente más grande. Pero las diferencias regionales en Canadá son mucho menores. Pese a que hay una enorme presencia de indígenas en Canadá, por si acaso, lo que se llama las primeras naciones. Ahí sí hay una diversidad étnica grande, pero en cambio la diversidad de climas no puede ser la misma. Es un país muy frío, muy al norte, que no tiene la característica de la selva amazónica y la riqueza que eso implica. Tienen obviamente una gran riqueza en los bosques, pero no es así. Igual Estados Unidos. Pero comparémonos con Perú nomás, ¿no es cierto? Ecuador es más diverso que Perú en su realidad regional, porque las regiones ecuatorianas están todavía más marcadas. Comenzaron siendo 3, ¿no? La región de la Sierra Centro-Norte, la región de la Sierra Sur y la región de la costa. Pero eso ha ido cambiando hasta ahora transformarse el Ecuador en un hecho regional diverso, ¿no? No, qué duda cabe que Manabí es una región aparte. Qué duda cabe que Loja es una región aparte en el país. Qué duda cabe que identidades de provincias tan pequeñas como el Carchi, por ejemplo, es importante. Entonces, pues, hay una gran diversidad regional y esa es también una riqueza. Sin embargo, los sectores dominantes han usado esa diversidad como instrumento para hacer que la gente se enfrente entre sí. Y eso es el regionalismo. La identidad del orgullo regional es muy valioso. Es lo que uno tiene como lo que es. O sea, el que los guayaquileños quieran ser distintos y quieran manifestarse distintos en el país, el que los manabas sean orgullosos de lo que son los esmeraldeños, los carchenses, en fin, los lojanos. Eso es uno de nuestros valores, porque no solamente tiene expresiones culturales hermosas, como la chola cuencana que vimos en el video, o la comida esmeraldeña, sino que tiene mucho que ver con lo que la gente quiere ser, con lo que la gente ha optado por ser. Pero una cosa es respetar las diversidades de Guayaquil, por ejemplo. Guayaquil es distinta de Quito, la gente piensa de otra manera, come de otra manera, se viste de otra manera, afronta la vida de forma distinta. La propia pandemia se ha afrontado de diversa manera. No sé cuál de las dos ha sido mejor o cuál de las dos ha sido peor. Mientras en Guayaquil la gente desordenada, la gente indisciplinada, abiertamente indisciplinada, rompió las normas y se infectó masivamente con una cantidad de muertos que no sabemos cuántos son, posiblemente 20,000. Sin embargo, ahí la pandemia pasó más pronto. Quito es una ciudad más institucionalizada, un poco más ordenada, y sin embargo ustedes ven la pandemia, la curva de la pandemia está durando más largo. Y ahora ya tenemos más muertos que en Quito, que en Guayaquil. Creo que es una cifra mentirosa, porque el problema es que entre el gobierno y el municipio de Guayaquil, si en algo estuvieron de acuerdo es en mentir el número de muertos. Aquí ha sido más controlado el número de muertos. Pero en todo caso, fíjense ustedes, el comportamiento ante la pandemia es distinto. El comportamiento ante muchas realidades de esas dos ciudades. Pero esas dos ciudades no son el Ecuador. Los quiteños se ven el Pupo y descubren el Ecuador. No ven más allá. Y los guayaquileños creen que Guayaquil es un país. Ya Bolívar les dijo, una ciudad y un río no hacen un país, mi querido Olmedo, le dijo a José Joaquín de Olmedo en algún momento. El Ecuador es mucho más que eso. El Ecuador es la provincia de Cotopaxi, la provincia de Zamora, ¿no? Qué sé yo,
el cantón más alejado del país, posiblemente, Zumba. El país es Galápagos. El país es también Shell, Cantón Mera. El país son todo lo que significa Tomás Donoso en la provincia del Carchi. ¿No es cierto? Ese es el país. Y en Loja ni hablemos, pues una provincia tan dispersa, ¿no? Tan dispersa, con un territorio tan difícil y a ratos tan pobre, ¿no? Los lojanos además han colonizado el país. En Santo Domingo de los Colorados un montón de lojanos, ¿no es cierto? En Nueva Loja basta mencionar el nombre, ¿no es cierto? Ahí está. Han colonizado el país, pero en buena parte porque es una provincia pobre con una sobrepoblación que ha sido distribuida en el Ecuador. Y luego, claro, las identidades provinciales son fuertes también porque los indígenas se visibilizan con la música, con el arte, con la artesanía, con el comercio. Mis paisanos otavaleños se encuentran en todos los lugares del mundo. Uno va a Melbourne y se encuentra a los otavaleños vendiendo en un puente, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, esta diversidad regional es valiosa, pero las oligarquías que intentan separar a los pueblos manipulan el hecho regional, que es un valor para despertar el regionalismo, que el regionalismo sí es un acto de conspiración contra la nación ecuatoriana. Vean ustedes, ¿no?, esa foto famosa de Vistazo, cuando se intentó sancionar a este sinvergüenza de Aspiazu Seminario, al banquero, causante directo de la crisis del año 1999, del feriado bancario. ¿Qué pasó? Que cuando se intentó meterlo preso un general valioso, pundonoroso, como el general Pepe Gallardo, el general Pepe Gallardo intentó meterlo preso. Salieron en manifestación el alcalde, el vicealcalde, los concejales de Guayaquil con crespones negros a decir que al intentar sancionar a un banquero que le había robado, entre otras cosas, a los guayaquileños los depósitos, era atacar a la ciudad. Ellos identifican a sus clases dominantes con la ciudad. Guayaquil es el señor Aspiazu Seminario. Guayaquil es Nebot. No es así. Esa no es la realidad. Y a veces, claro, en Quito también se ha tratado de identificar a los oligarquías. Y en las provincias, ni se diga. Siempre hay alguna familia que ha pasado gobernando, robando años de años, y todavía son los representantes de la lojanidad, los representantes del manabitismo. Y entonces esa es una realidad que hay que intentar desterrar. El país tiene que mantener su diversidad regional, pero articular las regiones. Yo soy respetuoso, compañeros, muy respetuoso de la opinión ajena. Y ahí tenemos, porque el editor, yo no produje el programa, el que produjo el programa fue Pablo Cubi, él tiene todos los méritos de hacer ese programa tan bien hecho. Resolvió entrevistar a José Bolívar Castillo, que es precisamente un manipulador de la región. Ahí está, lo he respetado, para no censurar, porque eso es lo que criticamos de Correa, ¿no es cierto? Pero ese señor es uno de los que más ha manipulado el regionalismo en su favor. Y ahora en favor de Correa, porque al final se entregó a Correa en una forma descarada. Pero ahí está, yo le dejé y no voy a cambiar eso. Ahí está Susana González, una presidenta del Congreso Social Cristiana. Omae Montaño, que en la época que se le hizo la entrevista era una persona progresista y luego terminó vinculada a la derecha. No hemos cambiado eso, ahí está. Ese es un testimonio de un momento dado de la historia. Pero la verdad es esa, ¿no? No hay que dejar que la manipulación del hecho regional termine siendo regionalismo, porque siempre el regionalismo favorece a las clases dominantes. Es la forma en que se oculta la lucha de clases, se oculta la explotación. Unificámonos porque todos somos chimboracenses, claro, para reclamar tal o cual cosa. Pero detrás del reclamo de los chimboracenses muchas veces se encuentra que lo que están defendiéndose son los intereses de los sectores dominantes de Chimborazo. Los chimboracenses se juntaron contra un ibarreño advenedizo que se llamaba Leonidas Proaño, en nombre de Chimborazo. Lo combatieron porque Leonidas Proaño les daba en el bolsillo, porque Leonidas Proaño les denunció, porque se les tomaba las haciendas, porque proclamaba que había que hacer justicia social. Entonces, cuidado con eso. Hay también diversidad religiosa en el país. Y se luchó por eso.
La revolución liberal fue por eso. La peor guerra interna que ha habido en el país, el más grande derramamiento de sangre que ha habido en el Ecuador, es por la libertad religiosa, compañeros. No para defender las fronteras, no para luchar por la justicia social. Los muertos, la mayor cantidad de enfrentamientos que se han dado en el país en nuestro pasado, fue por la libertad de conciencia, porque el catolicismo no tuviera el monopolio de las conciencias en el país. Y eso es importante. Y esto es paradójico, porque como el video mismo dice, el catolicismo es parte de nuestra cultura, aunque no seamos católicos, aunque nos hayamos hecho evangélicos o aunque seamos ateos. Pero todos reconocemos que la cultura nuestra es católica en el país. Uno oye un cacho de sobre Adán y Eva en el paraíso y entiende, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todos aprendimos de alguna manera la mitología católica que está en la Biblia. O porque la gente dice, tengo que ir a un matrimonio. Casi siempre el matrimonio es en la iglesia católica, ya algunos que no son, pero todavía la mayor parte de las ceremonias son católicas, ¿no es cierto? Entonces, ese punto debe quedar claro, que el catolicismo es parte de la cultura, no solamente una religión dominante, sino es parte de la cultura. Saluden, mijito. Esta es la nueva generación de los Ayalas que está aquí presente. Robarme una hoja de papel para jugar. Sí, así. Bueno, y entonces, vean ustedes, eso hay que destacarlo. Entonces, la realidad es contradictoria, la realidad es dialéctica. El cristianismo es parte de nuestra identidad, desde luego, es un valor nacional, desarrollado, protegido, defendido por los pueblos indígenas, por los mestizos en el país. El cristianismo es parte de nuestra identidad. ¿A quién se le va a ocurrir decir que el cristianismo no lo es? Pero también la religión ha sido eso, el opio del pueblo, un instrumento de explotación, un instrumento de mantención del latifundio, un instrumento de justificación, a veces hasta de la corrupción, cuando no del abuso de menores. Es decir, la religión es ambas cosas y no puede dejar de serlo en el mundo y en Ecuador. Pues esta diversidad religiosa nosotros la defendemos en tanto hay la posibilidad de pensar distinto, de que a uno no se le metan en la entrepierna los curas. Pero por otro lado tenemos que defender nuestras identidades. No podemos decir que como el catolicismo es opio del pueblo, en vez de celebrar los finados, que es nuestra fiesta tradicional, vamos a celebrar Halloween. Entonces, en lo que se refiere a la lucha por la libertad religiosa, nosotros hemos defendido la presencia de evangélicos en el país. Hemos defendido a los socialistas desde muy temprano el derecho a que se construyan iglesias de otras denominaciones en el Ecuador. Sin duda ninguna. Hemos estado del lado de Monseñor Leonidas Proaño y de otros prelados que decían que eran socialistas. Yo resolví afiliarme al Partido Socialista en Riobamba, en Santa Cruz, más bien dicho, la provincia de Chimborazo, a la salida de un encuentro con Monseñor Leonidas Proaño, 1972. De un encuentro de jóvenes cristianos. Pero, ojo, en esa misma provincia, los enemigos de Proaño también decían ser cristianos. Una mafia, peor que la de Al Capone, que existe en el país, que se llama Opus Dei, también dice que son cristianos. Entonces el cristianismo está cruzado por la lucha de clases, el cristianismo está cruzado por esa realidad. Y cuidado, hay sectas religiosas destinadas a dividir al pueblo, o no les predican que la pandemia es castigo de Dios y que hay que esperar que se muera todo el mundo porque con eso vamos a pagar nuestros pecados. O que dicen que no hay que desafiar la autoridad porque la autoridad representa a Dios. Así es, ¿no es cierto? Entonces eso tenemos que eliminarlo. Tenemos que saber cuándo la identidad cristiana de este pueblo asimila un valor y cuándo en nombre del cristianismo se manipula a la gente para desmovilizarla, para parar la acción social, para dividir a las organizaciones. Por eso denunciamos con fuerza a los obispos de derecha y a los misioneros, estos testigos de Jehová y algunos de estas personas, de estas sectas religiosas que efectivamente han venido a dividir al país. Curiosamente, aún en esas sectas religiosas, hay gente que se ha ido dando cuenta de la realidad y sin renunciar a su religión, ahora son críticos. Es importante, ahora hay un sector de personas evangélicas, están en esa línea, que son muy críticos de la sociedad.
Hay dirigentes socialistas aquí sentados que son miembros de comunidades cristianas, que tienen todo nuestro respeto, pero porque son conscientes, pues. Pero ellos mismos tendrán que declarar que eso es absolutamente intolerable, el que los curas abusen de niños, el que un pastor protestante viole a una muchacha que estaba bajo su control. Hace poco salió una sentencia aquí, y este pastor protestante es defendido por toda la Federación de Pastores del Ecuador, que dice que están atacando a la religión porque meten preso a un criminal. Entonces, ese punto hay que aclararlo sobre la diversidad religiosa. Y claro, en el país hay otras diversidades, que no solamente las hemos mencionado, la diversidad de género, la diversidad étnica, la diversidad regional, la diversidad religiosa. Ya lo dijo el video, ¿no es cierto? Los migrantes, es un país de migrantes. Hay provincias en donde se nota más eso, como las provincias amazónicas, en donde, claro, las migraciones son más recientes. Uno sabe que es descendiente de cuencanos, que sabe descendiente de lojanos. Pero claro, en mi caso, yo soy descendiente de personas que vinieron a la provincia de Imbabura hace 400 años, que mi familia fue al Carchi y luego regresó del Carchi, somos descendientes de pastusos. Pero ha habido una movilidad en el país. Entonces, aquí hay una realidad, somos descendientes de migrantes, no solo árabes, no solo españoles, sino también chinos y negros. Muchos. El compañero Jorge Reynolds, este gran líder del Partido Socialista de Guayaquil, ¿no? Un personaje de primera línea, contemporáneo de Manuel Agustín Aguirre, precisamente, don Jorge Reynolds, era hijo de un jamaiquino que había venido a trabajar en el ferrocarril. Hablaba perfectamente inglés. Todo el mundo dice Reynolds. ¿Por qué el negro es Reynolds? Porque era de Jamaica, pues. Y entonces, fíjense ustedes, esa es otra realidad. Y tenemos ahora que tenemos la experiencia de la migración hacia afuera, que entender mejor a los migrantes que están aquí. Y no maltratar a los venezolanos. Y no perseguirlos de per se. Y no considerar que vienen a quitarnos del trabajo. Porque en realidad en un mundo que tenemos que tener elementos solidarios, tenemos que pensarlo de otra manera. Pero hay una cosa que no es diversidad, que es una diferencia muy grande, compañeros, grave. Y es que somos un país rico con un pueblo pobre. Y eso no es la riqueza. Las diferencias no son una riqueza. Hay cristianos que dicen que la pobreza es un don de Dios. Yo no creo eso, personalmente. Ni creo que en la Biblia se puede sostener semejante cosa. Lo que se sabe por el mensaje bíblico es que Dios tiene especial preferencia por los pobres y que el cristianismo tiene que ser una opción por los pobres, pero eso es otra cosa. Pero decir que poco menos que la pobreza es bienvenida, no, es absurdo. Tenemos que luchar contra la pobreza, sobre todo contra la pobreza extrema, y no permitir que este pueblo siga siendo pobre. Las divisiones económicas, a las cuales no me voy a referir, solo anuncio el problema, tienen que ser resueltas de otra manera. Y por otro lado, claro, tenemos que entender que todo esto se da en medio de una realidad de una sociedad organizada. Y este es un punto fundamental. Solo la organización permite que la sociedad no sea manipulada. Solo cuando comienza la organización se reclaman derechos. Solo cuando existe organización se enfrenta a los caudillos. Solo cuando existe organización se puede reclamar garantías. Entonces, para nosotros, el eje de nuestra vida partidaria, de nuestra vida como socialistas, es fomentar la organización donde estemos. Desde la organización de los historiadores del Ecuador, que es lo que yo organicé alguna vez, hasta el Club Deportivo del Barrio. No solo la organización destinada a la política, la organización que expresa la sociedad. Nosotros tenemos que defender la organización, el principio de que la sociedad se expresa a sí misma a través de la organización. Por eso estamos radicalmente en contra de esa constitución tramposa que nos impuso Correa. Porque esa constitución, por una parte, reconoce derechos, la mayoría ya estaban reconocidos del año 1978 y 1998. Felizmente se pasaron a la de Montecristi en muy buena hora. Pero detrás de esa declaración garantista de la Constitución vino todo un esquema orgánico de un monopolio del poder en el Ejecutivo y de un principio perverso que ahora recién lo estamos viendo,
y es que se supone que el Estado, peor aún, el Estado burgués, en el estado de clase que vivimos, representa a la sociedad. No, compañeros. Eso lo combatimos desde el primer día contra esa concepción perversa, y ahora la sociedad ecuatoriana ya se ha dado cuenta. En ese entonces creyeron que estábamos en una postura incorrecta o reaccionaria. No. Tenemos que combatir la idea, el principio constitucional de que el Estado organiza la representación de la sociedad. A la sociedad se representa a sí misma. A la sociedad los representan las organizaciones de maestros, las que sean. Pero los maestros organizados representan a la sociedad. Los trabajadores organizados representan a la sociedad. Los indígenas y negros organizados representan a la sociedad. Los artistas organizados representan a la sociedad. Los empresarios representan a la sociedad. Los profesionales representan a la sociedad. ¿No les parece grave que el correísmo haya desmantelado con tanta fuerza a los colegios profesionales, quitándoles casi todas sus atribuciones? Eso es desmantelar la sociedad. ¿Para qué? Para concentrar el poder en el Ejecutivo y ponerse ahí una alcahuetería que se llama Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál participación, pues? Si todo está hecho desde el poder central. ¿Cómo puede ser que en este país, a nombre de reforma universitaria, por ejemplo, no haya una sola persona nombrada por las universidades, por los profesores, por los trabajadores, por los estudiantes, en el Consejo de Educación Superior? Esa es la perversidad de la Constitución correísta, compañeros. Y todavía hay uno que otro, gente progresista, que cree que hay que defender la participación ciudadana. Para defender la participación ciudadana hay que eliminar esos mecanismos de manipulación ciudadana que no representan a la sociedad organizada. Compañeros, a los trabajadores les representa el Frente Unitario de los Trabajadores y punto. A las federaciones de campesinos les representan esas federaciones. No necesitan que hayan concursos con carpetas presentando a 7 iluminados y al actual también ya le acaban de encontrar irregularidades y ya le pidieron la renuncia al actual señor Cruz, este presidente. No. Entonces, lo que quiero en este punto que ustedes lo vean muy claro, y esto es fundamental, es que efectivamente una sociedad organizada se representa a sí misma. Esa es la sociedad. Además, los socialistas sabemos que en un estado ideal, en un estado utópico, si se quiere, va a desaparecer el Estado y la sociedad va a reconciliarse con sí misma. Esa es la teoría marxista fundamental y no al revés. No acumular poder en el Estado central como si eso fuera el objetivo, una especie de estacionatría absurda. El Estado tiene que ser fuerte en la economía, el Estado tiene que ingerir en la producción, tiene que responsabilizarse del trabajo, tiene que responsabilizarse del control de la calidad de los productos y de la defensa del consumidor, desde luego. Pero el Estado no puede representar a la sociedad. La sociedad se representa a sí misma. Ese es un tema fundamental. Bueno, compañeros, este punto a mí me parecía muy importante. Y ahora sí quisiera que le quite, Santiago, porque ya vamos a llegar, pues le pongo un poco más abajo simplemente para ver lo que nos queda por ver en esta próxima media hora. Y con eso concluiríamos la clase, ¿no es cierto? Compañero, aquí está. Sí. Solamente para efectos de organización, nos ha llegado algunas preguntas que quizás las evacuamos al final de su presentación. Al final, claro, siempre al final. Yo tengo media hora todavía, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Ajá, así es. Entonces, si yo tengo planificado esta segunda parte, media hora, pero no te preocupes. Entonces, ahí vamos a ver. En primer lugar, aquí vamos a hacer 2 temas. Primero, ¿qué mismo es la nación? ¿Qué es la patria? Y luego, por último, ¿quiénes somos los ecuatorianos? A esto le vamos a dedicar media hora y luego iremos con las preguntas, obviamente, que me las va a transmitir Santiago. Saquemos esto para vernos las caras. A mí me parece interesante. A mí me gusta ver al auditorio que está aquí, felizmente. Veo una gran cantidad de compañeros, compañeras que están escuchando, ¿no es cierto? Ahí está saludando Marcelo González, también te saludo con mucho entusiasmo. Al Diego Esparza le veo también saludando, alzando la manito. Pero bueno, vean compañeros. Entonces, ¿qué es la nación? ¿Qué es la patria? A veces
uno se ríe un poco de los patriotas. Dice, ya no hay patriotas para decir ya no hay pendejos. Es decir, eso es, ya de puro patriota o estas cosas, o sea, de puro pendejo, porque uno está acostumbrado a pensar que el ser patriota es ser incauto. Por otro lado, ¿qué mismo es la patria que tanto se la manosea? ¿Qué mismo es eso? Vean, compañeros, nosotros hacemos coincidir algo muy latinoamericano, que es el socialismo con el nacionalismo, compañeros. En Europa, si ustedes van donde una persona y les dice soy nacionalista, inmediatamente ya usted es partidario del general Franco, o sea, de los fascistas españoles. O usted es fascista, o por último, usted es nazi, pues si es nacionalista. La bandera del nacionalismo en París, en Francia, es del señor Le Pen. Pero esos países, compañeras y compañeros de Europa, son países colonialistas en donde no han tenido sectores subalternos dominados por esas metrópolis, en donde ha habido, como en nuestro país o en África o en Asia, países dominados por las metrópolis extranjeras. El nacionalismo es un valor, compañeros, no es una tara. El nacionalismo no se identifica con la extrema derecha. El nacionalismo se identifica con la necesidad de que estos países, de que estas naciones, de estas patrias que son las nuestras, se independialicen del imperialismo. Entonces hay un nacionalismo antiimperialista muy fuerte en nuestro continente, en nuestra historia. De no vean el mensaje de Martí, por ejemplo. Muchas veces la gente dice en Cuba, que ha soportado tantos años, buenos y malos, la revolución con todos sus límites, que sigue siendo un referente, ¿no es cierto? Con todos sus límites y problemas. ¿Se ha sostenido por el marxismo, por el socialismo? Sí, pero mucho más por el nacionalismo cubano. El nacionalismo cubano ha sido fundamental para defenderse de ese imperialismo que está a 90 millas en Estados Unidos. Entonces, los patriotas, los fundadores de nuestro partido, eran nacionalistas. Eran gentes que querían defender lo propio, que sentían este Ecuador diverso, que lanzaron al mundo la teoría indigenista, la protesta, el grito de los indios, que escribieron contra la explotación, que escribieron contra la miseria. Aguirre era un poeta, Manuel Agustín Aguirre era un poeta lojano. Vino a Quito, se dañó. Sí, ya era socialista en Loja. Vino a Quito, se dañó, ¿por qué? Porque en Quito se olvidó de la poesía y se dedicó a la política. Y en realidad fue uno de los economistas pioneros del país. Eso se sabe poco de Aguirre, pero uno de los primeros que escribió sobre economía política en el Ecuador se llama Manuel Agustín Aguirre. Entonces, pero era nacionalista Aguirre, por si acaso, muy nacionalista. Aguirre habla de la patria con sentimiento, porque sabe de lo que estamos hablando. Entonces, compañeros, esta falsa identidad que en el socialismo europeo es muy común y que a veces en algunas posiciones trotskistas latinoamericanas se manifiesta diciendo el nacionalismo es reaccionario, el nacionalismo es anti-internacionalismo proletario. Compañeros, el nacionalismo es un sentimiento de los países pobres, de los países que buscan sus propias reivindicaciones frente a un mundo imperial, a un mundo dominado por el capitalismo en su última fase, que es el imperialismo precisamente. Entonces, por ahí comencemos. Por eso es que los socialistas ecuatorianos, compañeros, cuando fundaron el partido, rechazaron vincularse al internacional estalinista. Eso lo van a ver con Germán Rodas, él es un especialista en este tema. Pero yo solo les anticipo. Por eso es que el Partido Socialista ha ido a coordinaciones socialistas latinoamericanas o incluso al Internacional Socialista como observador, pero jamás ha entrado a un sistema estalinista en que el zar de todas las Rusias, o sea, Stalin, ordenaba y en América Latina se cumplía. Por eso no somos comunistas, compañeros. Esa es la gran diferencia. En la concepción internacional de nuestro partido, abierta, democrática y latinoamericana. Ese es un punto fundamental. Entonces, nuestro partido es internacionalista, pero al mismo tiempo con profundas raíces nacionalistas, como las grandes revoluciones del continente, pues como don Eloy Alfaro, ¿no? Como Bolívar, que son los fundadores de nuestras naciones,
Si rechazamos esos valores fundamentales sobre los cuales se han asentado los valores de nuestros países, estamos haciéndonos un harakiri. Esta nación, ¿qué es la nación ecuatoriana entonces? Ahora sí, digámoslo en pocas palabras. La nación ecuatoriana es este Estado-nación que se llama Ecuador, del cual nosotros nos sentimos parte. Es nuestra patria porque aquí están la tierra donde están enterrados nuestros antepasados. Eso es la patria. La nación entonces es un conglomerado social diverso, grande, de personas que están asentadas en un territorio, que tienen lazos culturales como la lengua, como la religión, como el destino histórico, que tienen también lazos económicos, pero que sobre todo se sienten parte de una unidad que se llama Ecuador. Somos ecuatorianos porque nos sentimos ecuatorianos. Los nietos de los descendientes de los migrantes en España, que ya no se sienten ecuatorianos, hasta pueden reclamar la cédula si les conviene, pero ya no son ecuatorianos. Algunos migrantes, desde luego, sí lo son. Entonces, todavía, y conservan sus tradiciones. Pero entonces, la nación ecuatoriana es sobre todo un acto de adhesión a una realidad, a la patria como referente. Y esa patria es, por definición, diversa, compleja. El Ecuador es un país diverso. Ustedes han oído también que es plurinacional. El Partido Socialista nunca asumió en su historia la tesis de la plurinacionalidad. El Partido Socialista ha mantenido siempre la tesis de la interculturalidad. Pero respetamos a quienes piensan el país plurinacional. Discutimos con ellos, respetamos sus puntos de vista, pero para nosotros el valor fundamental no es lo que nos separa, sino lo que nos une, que es el hecho intercultural. Por eso es que el partido plantea sus tesis desde la perspectiva de la interculturalidad, no desde la plurinacionalidad, por si acaso. Cosa en que además coincidimos con la FENOCIN, con la FEINE y con otras organizaciones de indígenas mismo, que piensan que el eje fundamental debe ser este espacio común, este piso colectivo que es el hecho de ser una nación diversa. Es una nación de diversidades, profundas diversidades. Bien. Y entonces, bueno, pues ¿quiénes somos los ecuatorianos? Vean, cuando uno le preguntan qué es ser ecuatoriano, dice, oh, facilito la pregunta. Cuando comienza a tratar de explicarse que la puerca tuerce el rabo, porque ya dice, no, pues, ¿qué mismo será? Y si ahorita les hiciera el ejercicio, cuando tengo grupos más pequeños, siempre hago ese ejercicio. Y la gente se pone preocupada, porque al final no puede definir qué es ser ecuatoriano. Tener cédula de ecuatoriano, sí, pero esa es la legalización de un hecho. Hay 5,000 personas que recibieron, colombianas, que por alguna maniobra recibieron cédula de ecuatorianos para protegerse de las FARC. ¿Son ecuatorianos ellos? Legalmente sí. ¿Se sienten ecuatorianos? Posiblemente no. Entonces, el ser ecuatoriano no es tener cédula. Es además tener cédula, pero sobre todo es sentirse parte del Ecuador. Y ese sentirse parte del Ecuador no es una misma forma de serlo. Hay personas que se sienten parte del Ecuador de una manera y otros que se sienten de otra manera. Pero todos nos sentimos parte del Ecuador. Pero sin embargo, en los últimos años ha habido una situación de incertidumbre, porque después de la Revolución Liberal se dijo que el Ecuador era mestizo. Fue un gran avance eso, pero también fue un problema, porque resulta que trataron de imponer el mestizaje como una identidad de todos los ecuatorianos. Decían, no, los negros en tanto se comporten como blancos ya son ecuatorianos. Y los indígenas cuando se olviden de esas fiestas, de esas borracheras, cuando se alfabeticen, ya van todos a vestirse parecido, ya van a ser ecuatorianos como todos nosotros, normales, el término normal. Entonces, ¿qué resulta? Que se trató de imponer un Ecuador uniforme, un Ecuador en que se supone que todos eran mestizos. Pero desde los años 60 acá hay una insurgencia, desde los ejes del país, desde las bases del país, que dicen no. Aquí hay pueblos indígenas que son minoritarios, sí, pero que quieren continuar siendo indígenas, que quieren hablar su lengua, que quieren tener sus tradiciones, que quieren tener su educación descentralizada. Hay negros que quieren seguir siendo afroecuatorianos.
así sucesivamente. Hay regiones que quieren tener su propio gobierno regional con sus limitaciones dentro del marco del país. Entonces, estas diversidades, ¿no es cierto?, que tiene el país, estallaron. Y entonces la gente comenzó a decir, entonces ya resulta que el ecuatoriano típico, entre comillas, ya no es el católico de mediana edad que habla castellano, que se siente mestizo. No, porque hay montones de gente que ya no entran en esa definición. Entonces, ¿qué resulta? Que el Ecuador es un Ecuador diverso y la diversidad es reconocer que los ecuatorianos no todos somos mestizos, que hay unos que se sienten montubios, que hay otros que se sienten indudablemente negros o como en el censo hay 3 alternativas, ¿no? Negros, mulatos y afroecuatorianos. Sumados los 3 son 7%. Bueno, entonces, como ustedes ven, esa es una realidad que estalló desde los años 60, cuando la iglesia cambió, cuando los Beatles y toda la música rock irrumpió, cuando irrumpió la píldora anticonceptiva. Todo lo que pasó en los años 60 fue un golpe muy fuerte para que este país y el mundo cambiaran. Pero también se dieron otras realidades, de que un tiempo largo, ustedes ya no son de esa época, felizmente. El cierre ecuatoriano ahora odiar a los peruanos y prepararnos para vengarnos de la derrota de 1941, porque nos quitaron el territorio. Pues cuando uno gritaba, cuando le hacían jurar la bandera, era vive el Ecuador y abajo el Perú. Y uno tenía que jurar que iba a derramar su sangre para llegar al Amazonas. Ahora resulta que un momento dado esto, que fue manipulado todo el tiempo por la oligarquía, perdió piso. Los ecuatorianos nos dimos cuenta que era mejor hacer un acuerdo de paz con el país que teníamos, con el país que nos había quedado, construirlo, definir fronteras y no mantener un conflicto irresoluto. Pero entonces resulta que el enemigo del sur desapareció, pues. Que ya a nadie se le ocurre que matar peruanos sea patriótico y que la principal reivindicación del Ecuador es llegar al Amazonas. Eso ya no está en el imaginario nacional. Por una parte se cae el imaginario ecuatoriano de que todos somos homogéneos mestizos. Se cae el imaginario de que todos tenemos el destino de luchar contra el Perú, que es el enemigo fundamental. Ahora sabemos que si hablamos de nacionalidades como enemigos, el imperialismo norteamericano y el imperialismo chino son mucho más enemigos nuestros que los peruanos, pues, obviamente. Entonces, la definición de la frontera como que nos dejó sin piso. Luego también dijeron en la historia, pues el Ecuador es la sucesión del Reino de Quito. Entonces había que plantearse que Ecuador es la sucesión del Reino de Quito. Y el que decía que el Reino de Quito no había existido era antipatriota, era enemigo del Ecuador. Pero resulta que el Reino de Quito no existió, pues. Que fue una forma en que un historiador del siglo XVIII trató de explicar la realidad, el padre Juan de Velasco, un gran historiador, el primero y más notable de todos. Pero en ese punto, que son 120 páginas de su obra de más de 1000, ¿no?, es donde se equivocó Juan de Velasco. Porque lo que había son señoríos étnicos en el actual territorio ecuatoriano y solo algunos de esos del norte se unificaron para resistir a los incas. Entonces resulta que los cañaris nunca fueron parte del Reino de Quito. Entonces, ¿por qué los cañaris, por qué los cuencanos, los cañarenses, los lojanos, tienen que sentirse parte de ese Quito que queda al norte? ¿Qué era José Joaquín de Olmedo? José Joaquín de Olmedo, que nació en tiempos de la colonia, que estudió en Quito y luego estudió en Lima. Cuando le preguntaban a él, le decían, ¿y usted, señor, de dónde es? Él decía, soy quiteño, ¿no? Pero nació en la audiencia de Quito, sí, pero esa es la administración, de la dependencia administrativa donde nací. Yo soy guayaquileño. Él era guayaquileño, claro. Y el mariscal Lamar, cuando invadió el Ecuador, era un cuencano que quería tomar Cuencas. Entonces resulta que el Reino de Quito como tal, en la historia, no es un referente más en el país. Puede ser una bonita leyenda, y se la contamos a nuestros alumnos como leyenda, pero la verdad es que el territorio nacional se unificó a base de señoríos étnicos importantes, y dos de ellos, los cañaris y los chonos, nunca pertenecieron al Reino de Quito, o sea, lo que hoy es el Austro y lo que hoy es el valle decir, la desembocadura del río Guayas. Los chonos estaban ahí. Entonces,
aunque hubiera existido el Reino de Quito, no podía ser el origen del Ecuador, porque no cubría todo el país. Por eso es que le pusieron este nombre, pues, porque no podían llamarle Quito porque Quito no era todo. Entonces le pusieron este nombre arbitrario que en definitiva pues, nos identifica ahora y que a estas alturas nadie se va a poner a discutir. Entonces detrás del nombre del Ecuador está esta realidad de diversidad. Entonces los ecuatorianos tuvimos ese conflicto, pero ahora la pregunta es, ¿pero igual somos ecuatorianos? Sí. Fíjense ustedes que la crisis del año 2000, terrible como fue, feriado bancario, el empobrecimiento, la migración masiva, la corrupción, la fuga de Maguad, todo eso, los banqueros que se robaron la plata en la forma más infame. Eso terminó unificando al Ecuador. Los ecuatorianos terminaron teniendo más conciencia de ser ecuatorianos y de tener otra forma de entender el país. Es bien interesante. ¿Y qué contribuyó para eso? Una cosa que a nadie se le hubiera ocurrido. Que clasificamos para el Mundial y que la selección nacional se transformó en un símbolo de la unidad del país. La tri, que es la bandera del Ecuador, ¿no? Amarillo, azul la pantaloneta y rojas las medias. La tri es nuestra bandera nacional. Y luego, claro, los triunfos deportivos nos hicieron pensar que el Ecuador era uno y que merecía la pena mantenerse como tal. Interesante, ¿no? Además, unos negros que no tenían la menor posibilidad de ni siquiera llegar al colegio, terminaron reivindicando nuestra honra. Los negros a los cuales les consideramos la de la sociedad, las prostitutas de la sociedad, son los que nos salvaron el honor nacional cuando los señores banqueros quebraron el país. Los negros de la selección nacional. Y esos nos dieron un sentido de unidad nacional. Y la unidad nacional se ha ido reconstruyendo de otras formas. Entonces ahora tenemos el gran desafío de reconstruir la unidad nacional, pero ya no sobre bases de odiarle al Perú o de creernos mitos históricos, sino que tenemos que reconstruir la realidad nacional a base de un pacto social, y un pacto social que nos haga ver nuestro país como el país en donde se origina de las formas más de agricultura más avanzadas del continente. Los indígenas preincásicos son importantísimos porque desarrollaron la agricultura como en ningún otro lugar del continente. Ese es nuestro antecedente. Porque vinieron los españoles a explotar al genocidio, pero produjeron la escuela quiteña, que es una de las expresiones más elevadas del arte mundial. ¿Cómo no vamos a estar orgullosos de eso? Es que eran modelos españoles. ¿Y qué carajo que sean modelos españoles? Pues era producto de nuestra gente. Entonces no hay que tener vergüenza de la Virgen de Quito solo porque sepa, porque además no hay en España, ¿no? Es un producto original nuestro. El castellano es nuestro idioma. ¿A quién se le ocurre que el castellano no sea nuestro idioma? Ya se lo impuso y ahora lo sentimos nuestro. Montalvo escribió en castellano. Jorge Icaza escribió en castellano. Los grandes escritores del país escriben en este idioma. La literatura popular, ¿en qué idioma está? En castellano, fundamentalmente. No está en shuar. Hay que respetar los idiomas indígenas y desarrollarlos. Desde luego, esa es la diversidad. Pero no por ello renunciar a esta identidad nuestra, que es el idioma. Que es nuestro idioma. No es el idioma de los españoles. Los españoles trajeron su idioma y nosotros nos apropiamos de él. Y ahora es nuestro idioma también. Ustedes saben que los luchadores por la igualdad en Sudáfrica, los luchadores contra el apartheid, ¿qué idioma hablaban? Zulú. No, porque unos pocos nomás hablaban Zulú. El idioma de los oprimidos de Sudáfrica era el inglés, porque el idioma de los opresores era el africano, esa versión de holandés que tenía la minoría blanca. El inglés terminó siendo un idioma que reivindicaba la libertad de los negros sudafricanos. Y el castellano puede transformarse en un idioma que desde la historia ha terminado siendo una reivindicación de la libertad, de la democracia. ¿En qué escribió Montalvo? ¿En qué escribió Juan León Mera? ¿En qué escribió Monseñor Leonidas Proaño? En castellano, pues. Entonces, eso es ser ecuatoriano, considerar que el castellano es nuestro idioma. La identidad entonces es múltiple, no hay una sola forma de ser ecuatorianos. Hay varias
formas distintas de adscribirse al Ecuador. Y todas son valiosas. Estoy hablando de dos grandes riobambeños, el padre Juan de Velasco y Pedro Vicente Maldonado. Pero ellos decían, yo soy quiteño, porque la región se llamaba Quito. En cambio que Vázquez de Noboa en Loja decía, no, yo no soy quiteño, yo soy cuencano. Y aquí hay un mérito enorme de los lojanos, que pese a estar tan lejos han sido los grandes reivindicadores de la identidad nacional. José Miguel Carrión y Valdivieso, en el siglo XIX. Y en el siglo XX, a mucho orgullo para nosotros los socialistas, Benjamín Carrión. Y el doctor Pío Jaramillo Alvarado. Grandes lojanos que expresaron la ecuatorianidad. Porque la ecuatorianidad existe, no es un discurso, es una realidad, la sentimos. Es muy importante. Porque tenemos símbolos nacionales, la bandera, el escudo. Ya vieron en el video cómo se generaron la bandera, el escudo, el himno. Pero también tenemos otros símbolos vivos de nuestro país. Los niños del Ecuador. Los grandes deportistas del Ecuador. Los volcanes. El Galápago. Ustedes van a cualquier agencia de viajes en Estados Unidos, en Europa, y lo que se ve del Ecuador es el Galápago. El Galápago es un símbolo nacional. A ratos más que el cóndor. Esos son nuestros símbolos. Pero tenemos símbolos que son nuestros héroes. Y claro que en el Ecuador hay héroes. No es verdad que Abdón Calderón haya sido un payaso que murió con diarrea y que no tiene nada que ver con el heroísmo. Claro, fue un joven como los miembros de la Juventud Socialista, jovencito. No tenía obligación de enrolarse, se enroló. Participó en dos combates. Estuvo en la batalla de Pichincha, fue herido en la batalla de Pichincha, tuvieron que sacarlo porque estaba herido y murió pocos días después por complicaciones estomacales con la septicemia que le dio porque las heridas se le irritaron. Pero ese es un héroe porque fue un joven que hizo lo que tenía que hacer. Y punto. Esos son los héroes. No gentes súper iluminadas. Entonces, compañeros, este país tiene símbolos en sus héroes. Hay Manuela Cañizares, hay Manuela Sáenz, en Dolores Cacuango. Pero la Dolores Cacuango no participó en ninguna batalla. Era una india analfabeta, completamente analfabeta, que sin embargo luchó por la educación indígena. Esos son nuestros héroes. Porque hay una cosa que es muy importante, compañeros. Hay que saber identificar a los héroes con quienes se han destacado en el trabajo, en la construcción del país, en la defensa del país. Héroes no solamente son los soldados. Esta visión militarista del heroísmo es errada. Hay héroes civiles, hay héroes que se han sacrificado por defender el país en los momentos de desastre. Hay héroes que se han sacrificado para hacer del país un país distinto. Hay héroes del trabajo. Hay héroes que han muerto defendiendo los derechos de los trabajadores en la masacre de Astra, el 15 de noviembre. Pues hace poco, los héroes indígenas asesinados por el correísmo y los chinos para defender las tierras amazónicas. Tendetza es un héroe nacional, compañero, el indígena Tendetza. Y no estuvo en ninguna guerra, ni era sargento. Él es héroe porque murió defendiendo la tierra de la provincia de Zamora, precisamente, y la tierra de la provincia de Morona, para impedir la presencia de los sobreexplotadores de la minería. Esos son los héroes actuales. Las mujeres, compañeros, las madres solteras que mantienen hogares, botadas por los maridos, pegadas por los maridos, y que sin embargo mandan a sus hijos a la escuela, que los mantienen y que al mismo tiempo trabajan y que al mismo tiempo hasta tienen la posibilidad de participar en la organización política y en la organización barrial. Es decir, esos son los símbolos de la nación ecuatoriana. No solamente los anquilosados héroes de la independencia, sino los héroes del día a día, los que ahora mismo están enfrentando la realidad. ¿Cuántos médicos han muerto en esta pandemia? Pero también cuántas enfermeras barchilonas han muerto. ¿Cuántas personas por cuidar a personas mayores están enfermas? Y sin embargo, compañeros, esos son los símbolos del país que queremos. Esos son los héroes. Y esos nos hacen sentir que tenemos patria. Eso nos hace sentir que somos parte de esta gran comunidad nacional.
el Partido Socialista, fue fundado con una gran tarea patriótica de construcción nacional. Por eso es que el Partido Socialista no va a acabarse en unas elecciones, ni se agota porque se murió un caudillo. Oh, si no, ya se hubiera muerto hace tiempos. El Partido Socialista nos va a sobrevivir. Yo tengo esa esperanza que cuando yo muera el Partido Socialista esté más grande, más vigoroso, porque es una fuerza mundial, porque es una gran idea de la humanidad que no se muere fácilmente. Por eso mismo yo estoy convencido de que la educación política, de que todo lo que ahora nosotros estamos haciendo para formar a nuestra gente, a los de mediana edad y a los jóvenes, va a contribuir a hacer de nuestro partido un gran instrumento de cambio social, un instrumento de revolución, pero también un instrumento de afirmación de lo que es el Ecuador. Y un país además que tiene vocación internacionalista y latinoamericana, porque nuestro partido ha sido también siempre pro-latinoamericano. Nuestros referentes no han sido solamente Espejo, Alfaro, Montalvo, nuestros referentes han sido también Martí, nuestros referentes han sido también los grandes latinoamericanos como Salvador Allende, un socialista que murió defendiendo la democracia, compañeros. Hay muchos sinvergüenza en este país que dicen que estamos en contra de la democracia, los socialistas. ¿Y quiénes nos dicen? Los golpistas, los que el rato de decidir nunca le consultan al pueblo, esos nos dicen que nosotros no somos demócratas. Los socialistas hemos luchado en el país defendiendo la democracia y por eso nuestra tesis central es la democracia radical, la que implica que prevalezcan libertades en el país, que prevalezcan garantías, que haya votaciones libres, pero que también haya justicia social. La democracia sin justicia no es posible, compañeros. Por eso estamos en esta lucha. Me alegro de haber podido cumplir con este gran compromiso y de haberlo hecho exactamente hasta las 13 horas. Ahora sí vamos al debate. Gracias, compañeros. Compañero coordinador, estoy listo. Sí, muchísimas gracias, compañero Enrique, por esta excelente intervención. Vamos ahora a dedicar estos 30 minutos a resolver algunas preguntas que ya tenemos por parte de nuestros compañeros. Voy a iniciar inmediatamente con Esteban Sarmiento, desde la provincia de Loja. Dice, estimado Enrique, ¿cómo podemos llegar a articular de una manera adecuada las diferentes regiones del Ecuador? ¿Usted cree que el modelo del federalismo puede ser una herramienta válida en estos tiempos? Voy a trasladarle también una pregunta de Edgar Herrera. Dice, en medio de la diversidad geográfica, ¿se puede pensar en una forma diferente de organización territorial como mecanismo de construir bienestar colectivo, llámese comunidades autónomas, estados federados, regiones u otras en un marco de unidad nacional, como estrategia para enfrentar los bicentralismos? Desde la Tacunga pregunta esto Edgar. ¿Cómo no? Sí. Ambos los conozco muy bien y creo que las preguntas son muy atinadas. Vean, compañeros. El federalismo es una solución efectiva en donde puede funcionar. En donde no tiene posibilidad de funcionar el federalismo, se vuelve un instrumento burocrático de discriminación. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros los socialistas estuvimos contra la tesis federalista en la Constituyente del 98. ¿Por qué? Porque para entonces la representación de Guayas nos decía que las rentas tienen que distribuirse, tienen que entregarse a los gobiernos de cada región y que en consecuencia las rentas de Guayaquil se entregan a Guayaquil, las que se generan en Quito y en las provincias así sucesivamente. Y la pregunta es, ¿y cuánta renta genera Loja, pues, compañeros? ¿Y cuánta renta genera Cotopaxi? Resulta que ahora el Ecuador, con todo y lo mal organizado que es, tiene mejor redistribución de los ingresos nacionales que lo que tendríamos si las rentas fueran federalizadas. Porque las rentas que están generadas en Quito y Guayaquil, si se quedarían en Pichincha y Guayas, quedaríamos con que el 93%, es el 83% de todas las rentas del país se quedarían en Quito y Guayaquil. No habría posibilidad de que un Estado unitario tenga la capacidad de redistribuir las rentas que son de todo el Ecuador. Claro, fíjense ustedes, en Guayaquil se cobran las aduanas, pero lo que viene por Guayaquil se consume en todo el país. Pero como no sabemos a dónde llega, porque esa parte es imposible,
Los guayaquileños dicen, no, las rentas de aduanas son de Guayaquil. O las rentas de las petroleras, de las compañías petroleras que están domiciliadas en Quito, que están explotando el oriente. Entonces resulta que se sacan la tierra del oriente, que lo que es más grave, dejan depredando el oriente y las rentas quedan en Quito. Entonces, compañeros, este tema hay que tratarlo con mucho cuidado, porque si es que el Ecuador fuera federalizado, solo hay 2 estados federales que podrían autosostenerse, Pichincha y Guayas. Todos los demás no son sostenibles. Manabí, tal como está ahora, con el esquema de rendimiento de rentas, Manabí recibe más del Ecuador de lo que entrega. Incluso Loja, que son para mí, 2 regiones clarísimas que podrían transformarse en regiones. Por otra parte, compañeros, yo personalmente creo, esto es mi tesis personal, cuando vayamos al Congreso Ideológico del partido, tenemos que definirlo, pero yo les voy a dar mi opinión, ¿no? Yo creo que lo más importante de todo es robustecer el poder municipal, que es el que está más cerca de la gente. El poder municipal y la posibilidad de confederaciones municipales para obras más grandes. Pero poner una división territorial más, aparte de que eso significa costosísimo en términos burocráticos, sería un cruce imposible de autoridades. En la Constitución de Montecristi hay gobiernos regionales. Nunca se atrevieron a ponerlos porque no sabrían cómo. Si ahora mismo sabemos que los consejos provinciales prácticamente no tienen que hacer. Peor con los gobiernos regionales encima. Ahora, si ustedes quieren que los gobiernos regionales dividan rentas, prepárense para mayor centralización, porque se quedarán en Quito y Guayaquil. Por eso es que la oligarquía guayaquileña es federalista, porque dicen las rentas de Guayaquil se quedan aquí. ¿Qué pasa con la Junta de Beneficencia? Con la Lotería Nacional que se vende en todo el Ecuador. Más del 70% del rendimiento de la Lotería Nacional se queda en Guayaquil. Y es nacional. Y se vende en todo el país, con una serie de privilegios. O sea, hemos centralizado la beneficencia en Guayaquil. Y no ha habido cómo quitar eso. Dajig intentó y casi lo mató. Dajig. Entonces, compañeros, pensemos bien, pero de momento, mi tesis es robustecer los gobiernos municipales, verdaderamente representativos, y prepararnos precisamente para que la democracia se amplíe a nivel del poder local, que yo creo que es una de las tesis que el partido debería sostener con fuerza hacia el futuro. Tenemos otra pregunta, compañero Enrique. Dice Claro. Miriam Ayala desde la provincia de Imbabura, Ciudad Ibarra. Compañero Enrique, ¿cómo se puede evitar el regionalismo en el ejercicio de la política nacional? También tenemos de Edison Parra, de la provincia de Cotopaxi. Dice, estimado compañero Enrique, la esencia de la descentralización y desconcentración como medio sigue siendo la misma, es decir, la de generar participación, bienestar y democracia. También tenemos una pregunta de Luis Chávez de Pichincha. Dice, desde esta nueva dirigencia nacional del PSE, ¿qué se viene haciendo para combatir el regionalismo en favor de la unidad popular y separar a la doctrina católica y religiosa de las decisiones políticas, siendo considerado el Ecuador un país laico? Hasta ahí les dejo las preguntas. Vamos por partes. Bueno, a Miriam le contaré nuestra experiencia, porque claro, los dos hemos vivido una experiencia muy, muy cercana, ¿no es cierto? Nosotros somos miembros de una familia que combatió muchos años por la construcción del ferrocarril del norte, como una reivindicación del ferrocarril Quito-Ibarra-San Lorenzo, y luego de esta especie de articulación horizontal en el país. A mí me parece que uno de los problemas una de las soluciones más importantes para el regionalismo es combatir el bicentralismo ecuatoriano. Comenzar a hacer conciencia de que el Ecuador es mucho más que Quito y Guayaquil. Lo que pasa es que todo conspira contra eso. Los periódicos grandes están el uno en Quito y el otro en Guayaquil. Las grandes televisoras están en Quito y Guayaquil. Los bancos están en Quito y Guayaquil. Es decir, este país bicentralista, este país no es centralista, es bicentralista. Tiene 2 centros. Es una falacia que todo esté centralizado en Quito.
porque hay muchas cosas que están centralizadas en Guayaquil. Entonces, este país es un país bicentralista. En este país bicentralista, la mejor forma de combatir el regionalismo es robustecer el poder local. Por ejemplo, yo no he encontrado mejor forma de plantear una solución al problema del bicentralismo que robustecer la identidad lojana y la identidad manabita. No para hacerles estados federales, pero ya el Edison Parra dio la respuesta más que una pregunta, porque una cosa es la descentralización y la desconcentración y otra cosa es el federalismo. Tenemos que tener un país altamente desconcentrado y altamente descentralizado. Eso es fundamental, compañeros. Y para eso yo sigo sosteniendo que la unidad de la provincia debe mantenerse. Ese crimen que hicieron para desmovilizar a los maestros, de crear distritos, en vez de mantener las direcciones provinciales de educación, lo que ha traído consigo es la dispersión, que ya nadie dé la cara, que no hay autoridad. Las provincias tienen que robustecerse como entidades descentralizadas y hay que desconcentrar realmente el poder. Porque el problema es que con la tesis de la Constitución del 2008 de descentralización, el correísmo lo que hizo es centralizar todas las decisiones, a tal punto que era imposible tomar una sola decisión si no se consultaba a Quito. Terminamos con un país más centralizado. Entonces, la solución es el robustecimiento del poder local y la desconcentración y la descentralización. Y aquellas actividades que pueden descentralizarse, desde luego que sí. Yo creo que al menos una hay que descentralizar. No puede tener una sola, que es el Seguro Social. El Seguro Social tiene que salvarse con una reforma en que realmente las regiones tengan más espacio de decisión sobre el manejo del seguro. Hay que mantenerlo estatal, ¿no? Pero desde luego, oficial, público, pero eso es muy importante. ¿Cómo se combate el regionalismo? Primero siendo consciente de eso, compañeros. Y ha sido eficiente el combatir el regionalismo. Vean, hubo una época en que Monseñor Leonidas Proaño, por ejemplo, se metió contra el regionalismo. El padre Luna, el arzobispo Luna Tobar en Cuenca, fue un quiteño ilustre, fue de arzobispo a Cuenca y terminó convenciéndoles a los cuencanos de que debían renunciar a ciertas tesis regionalistas en buena hora. Entonces yo creo que además el Frente Unitario de los Trabajadores, las organizaciones de trabajadores en el país han sido siempre enemigas del centralismo y sobre todo han sido enemigas del regionalismo, porque el regionalismo ha dividido a los trabajadores. Me parece que el regionalismo se combate robusteciendo la organización social. El rato que tengamos una organización social muy asentada, ya no podrá manipular. Si es que tenemos una organización barrial, una organización urbana fuerte, ya no podrán manipular fácilmente la quiteñidad o el guayaquileñismo o la ibarreñidad. Yo creo que el eje de la defensa de la democracia radical está en la organización de la sociedad en su base. Y ahí combatiremos el regionalismo y ahí combatiremos la explotación que se tiene por parte de las oligarquías, de los banqueros, de los grandes terratenientes, del capital transnacional. O sea, no es retórica esto que estoy diciendo. Un poder municipal centralizado, con control social, con participación, balancea muy bien los poderes nacionales. Esa es una consigna en el mundo entero y funciona en el mundo entero. Yo creo que la desconcentración es fundamental y la descentralización también. En cuanto a la defensa del laicismo, claro, compañeros, eso es un hecho fundamental. A veces nosotros creíamos que el laicismo ya se dio con don Eloy Alfaro y que cuando la Iglesia Católica cambió, se modernizó, el laicismo ya estaba aceptado por todos. No es así. Hay grupos oscurantistas dentro de la Iglesia Católica y dentro de los evangélicos, unos energúmenos, que son enemigos del laicismo, porque el laicismo no solo es la educación, compañeros. El laicismo es el derecho a disponer del propio cuerpo. El laicismo es el derecho a que las mujeres reclamen a que el aborto no sea criminalizado. El laicismo es creer que las diferencias sexuales no deben ser ni censuradas ni legal ni socialmente. Compañeros, les voy a poner un ejemplo, un caso que se nos dio. Una vez lanzamos en alianza con el Partido Socialista, con
con las organizaciones LGBT del país, lanzamos una candidatura y la candidatura pues la entregamos a una compañera que iba en tercer lugar en la lista y fue a inscribirse en la lista y resulta que el Tribunal Supremo Electoral nos rechazó la lista porque la compañera que había vivido como mujer unos cuantos años resulta que ante el registro civil era hombre y dijeron que había que tener la alternabilidad entre hombre y mujer, si no, no valía. Entonces fíjese ahí el avance que ha significado la alternabilidad, resultó el impedimento de que una persona que era travesti no podía ejercer. Ahora eso ya se ha facilitado un poco, pero eso es el laicismo. Entonces el laicismo no solamente es la educación, que hay que luchar, que hay que impedir que los curas de extrema derecha intenten ir a dar clase de religión en los colegios del Estado, que los grupos protestantes quieran tomarse los colegios del Estado para hacer los instrumentos de adoctrinamiento, desde luego. Pero también el laicismo es la defensa de una sociedad abierta, compañeros. Tenemos que ser conscientes de eso. Eso de ese grupo de mujeres de extrema derecha financiadas por traficantes mexicanos, traficantes mexicanos financian esas organizaciones de defensa de la vida, de mujeres que sacan a los niños inconscientemente a la calle diciendo que están en contra de la ideología de género, que ni entienden. Compañero, el partido tiene que defender con energía el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y a despenalizar el aborto. Eso es laicismo. Eso es laicismo. No somos fomentadores del aborto, por favor. Al menos esa no es mi idea. El aborto debe ser evitado al máximo. Las mujeres que quieren hacerlo deben tratar de convencerles de que no lo hagan. Pero si lo hacen, darles garantías para que lo hagan en libertad y en condiciones absolutamente sanitarias, para que no arriesguen la vida de ellas ni de la sociedad. El aborto, por lo tanto, tiene que ser una realidad en el país por la cual debemos luchar. Y claro, nos encontraremos una serie de energúmenos, una serie de extremistas de derecha, esos pastores protestantes impresentables que hay ahí, ¿no?, que con la Biblia en la mano manipulan a la gente de la peor forma. Esos tienen que ser combatidos. Eso no es libertad religiosa, es manipulación de la religión contra la sociedad. Y eso es lo que Alfaro trató de impedir. Y eso es lo que nosotros tenemos que continuar, esa lucha laica. Aguirre también era laico, por si acaso, era bien laico. Y así, el doctor Alfredo Pérez Guerrero, el más grande defensor del laicismo en nuestra historia, es socialista, por si acaso. Un gran rector universitario socialista, defensor del laicismo. Carlos Cuellar Tamariz, son los grandes defensores del laicismo. Nosotros tenemos una tradición de defensa del laicismo, pero en esa época, claro, era solo lucha religiosa. Ahora tiene que ampliarse el laicismo a toda la diversidad de la sociedad ecuatoriana, en otros aspectos. No, que no tiene que venir un grupo de señoras financiadas por traficantes mexicanos a decirme cómo tenemos que vivir, porque a ellas no les gusta la homosexualidad, o porque no les gusta el aborto, porque no pueden imponer, verán, lo que es la vida, ¿no? Estos son neoliberales en lo económico. Este cura Regui, por ejemplo, que era el arzobispo de aquí, neoliberal en económico. Dice que el Estado no se meta y que hay que privatizar los servicios. Ahí son neoliberales. Ahí viene la libertad. Pero el rato en que dicen que se despenalice el aborto o que efectivamente haya libertad de educación, dicen no. Piden que el Estado le obligue a la persona a hacer lo contrario y a criminalizar a quienes piensan lo contrario que ellos. Ese es el laicismo que tenemos que defender. Sí, tenemos un paquete más de preguntas que me gustaría hacerles para finalizar. Dice, a ver, dice Jesús Benavides, tengo una inquietud, ¿por qué ya no se le da importancia a las mingas comunitarias? Ya se está perdiendo esa cultura. Ángel Proaño dice en el documento que nos compartieron, se refiere al documento de lectura obligatoria, se habla de que pese a ser un país andino, multicultural y plurinacional, nos catalogan como bolivianos, pese a tener identidad propia. Michael Medalla pone un comentario también, dice, la identidad nacional no es un proceso fácil,
requiere de acuerdos mutuos y gran confianza entre los distintos grupos. Para poder cumplirlos se requiere de objetivos comunes. Dicen también, Fabián Torres, dice, ¿cómo se puede combatir la arraigada corrupción de Estado? Dice Fernando Roballo, menciona también, como PSE, ¿qué podríamos hacer para cuidar los recursos de Galápagos que hoy están siendo invadidos? Marcelo González pregunta también, dice Marcelo González, ¿cómo se puede ejecutar un desarrollo local si a nivel de rentas las provincias pequeñas como Zamora Chinchipe tendrían una desigualdad de oportunidades con otras? Marcelo González también mencionó más arriba, mencionaba cómo se podría vincular a una postura progresista el tema de las regiones. Marcela Arellano, un comentario, dice, el aborto es una realidad lacerante en nuestro país. La penalización del aborto es un problema de clase. Solo penalizar a las mujeres pobres que no tienen recursos económicos para hacerlo fuera del país en clínicas privadas. Ese es el paquete de preguntas y comentarios finales, compañero Enrique, para concluir. O para hacerlo dentro del país en clínicas muy discretas que nunca dicen que están haciendo abortar a la gente. Porque no hemos sabido nunca que hayan cerrado una clínica de primera categoría por abortista. Solo sabemos que a esas barchilonas o esas mujeres o médicos marginales les sanciona, pero a los ricos nunca. Bueno, hay muchas cosas que dicen que están aquí latentes. Vean, compañeros, sobre la pregunta de la minga. La minga es una realidad andina anterior a la presencia inca, que ha tenido formas de transformación porque se da de una manera en el agro y de otra manera en el espacio urbano. Efectivamente, la minga ha venido muy a menos y ahora vendrá a menos todavía con el tema del coronavirus por el problema de la posible contaminación. Pero yo quisiera decirles una cosa, no sé si es que esto podrían algún rato contestarnos mejor los de la Juventud Socialista de Loja o los de la Juventud Socialista de Imbabura y también los del Oro, que estuvieron precisamente en los barrios trabajando con la organización barrial para ayudar en las fumigaciones. Y van a encontrar que la minga se desata precisamente cuando hay una necesidad social. Entonces yo creo que conectar la organización social con la minga es muy importante. Es imposible hacer mingas en el sector rural si no hubiera la comunidad. Es imposible hacer minga en el espacio urbano si no hay un buen comité urbano. Y de nuevo es un problema de organización. La minga no sale del aire. La gente no sale a la calle espontáneamente a trabajar, a coordinarse. Sale cuando tiene una organización detrás. Por eso es que para nosotros la organización barrial, la organización de vecinos, los sectores organizados de campesinos, de indígenas, la comuna, son importantes. Se preservará la minga y otros tantos valores de nuestra realidad, como la reciprocidad, la complementariedad, si somos capaces de mantener la organización. Bueno, en algunos casos a mí no me molesta que me confundan con los bolivianos, porque tenemos bastante en común. Yo hasta tengo un certificado de ser ciudadano ilustre de la ciudad de Sucre, de la capital de Bolivia, porque ahí viví. De manera que el ser andino para mí es una ventaja, es una cosa identitaria, es otro elemento de mi identidad, el ser andino, y que es parte de ser latinoamericano. Pero claro, un país que no tiene su identidad del todo definida tiene ese problema. Hay mucha gente que dice, no vayan a sacar la propaganda de la selección nacional porque en el exterior han de creer que somos negros. Y una vez en la selección nacional, cuando jugábamos el año 96, un locutor se equivocó y dijo que la selección ecuatoriana era de Camerún, porque la mayor parte de los de la selección son negros, aunque solo son el 7% de la población. O cuando ven las artesanías indígenas dicen antes es un montón de indios, y claro, hay gente que se molesta con eso. Los prejuicios raciales, el racismo, es la fuente de muchos elementos que detienen la interculturalidad.
Y por eso es que hay que combatir en su raíz, así como en el caso de la minga hay que atacar el problema desde la organización, en el caso de la identidad hay que atacar el problema desde el combate al racismo. El racismo hay que combatirlo y hay que combatir también al etnocentrismo. El etnocentrismo indígena también puede ser muy peligroso, aunque es reacción legítima al racismo, a veces, pero eso no lo justifica, estamos en esa línea. Luego, ¿qué acuerdos podemos llegar los ecuatorianos? Vean, los ecuatorianos sí podemos llegar a acuerdos. Llegamos un rato a un acuerdo que había que hacer la paz con el Perú. Y el viejo Febres Cordero era uno de los pocos que vociferaba y no le hicimos caso. Y el Ecuador ahora se alegra de haber hecho la paz. O sea, se pueden llegar a acuerdos nacionales mínimos. Si nosotros llegáramos a algunos acuerdos nacionales básicos para cambiar la Constitución, por ejemplo, tendríamos una constituyente productiva. El hecho es que no podemos ir a una constituyente que yo le he propuesto tantas veces sin habernos preparado con consensos previos, con acuerdos nacionales. Vean, en esta elección el país no tiene un proyecto nacional. Nosotros tenemos que prepararnos para hacer un gran proyecto nacional. Ahora estamos en esta elección saltando el charco. Vamos a pasarnos en esta elección con la posibilidad de hacer las alianzas que podemos y lo que estamos haciendo emergentemente. Pero el partido va a pasar esta elección y tendrá que sentarse a hablar del poder local para ver cómo realmente ofrecemos algo en serio para las elecciones del 23, para decirle al país algo consistente. Compañeros, el Partido Socialista Ecuatoriano propuso la creación de municipios parroquiales en la Constituyente del 98. Y este partido de ustedes, Ángel, el compañero Angelito, el compañero Restrepo y yo, en la Constituyente conseguimos la legalización constitucional de las juntas parroquiales. Eso no se conoce, pero realmente nosotros fuimos. El partido, como de muchas innovaciones en el país, yo redacté los derechos colectivos indígenas, compañeros. A mí me encargaron. Y aprobaron casi sin cambio lo que yo había redactado, buscando un consenso interno. El partido ha hecho muchas contribuciones. Y en este sentido, por ejemplo, yo creo que hay que ir llevando acuerdos sobre cuáles son los elementos básicos de nuestra identidad. Y se puede llegar a acuerdos, no es fácil, pero se puede. Y uno de ellos es combatir la corrupción. La gente dice siempre habrá corrupción y no se puede cambiar eso. Yo les digo dos cosas. Corrupción es parte de la naturaleza humana, pero un Estado corrupto desde la cabeza no hemos tenido en el Ecuador. Eso vino con Correa. Y hay que eliminar eso porque Moreno no ha podido hacerlo. Entonces, tenemos que combatir la corrupción como estructura dentro del Estado. Y ese es un compromiso de años. Pero sí se puede. La Comisión Anticorrupción es una muestra. La presencia de los compañeros que están ahí a nivel nacional y local es una muestra. Se puede combatir la corrupción. Se puede avanzar en eso. Proteger Galápagos. Vean, compañeros, proteger Galápagos es un poco más fácil. ¿Cómo protegemos al oriente de la minería? ¿Cómo protegemos a Buenos Aires, en Imbabura, de la minería? ¿Cómo protegemos al país de la depredación del gran capital? Que comenzó Correa, ¿no? Acuérdense, él fue el primero. Y que Moreno ha perfeccionado. Y entre ellos no se acusan de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque son una continuidad. Entonces tenemos que defender el conjunto de esta herencia nacional. Y para eso, compañeros, el desarrollo local es importante. Si hubiera un nivel de descentralización de rentas que haga que lo que ingresa en cada provincia se gasta en cada provincia, la provincia de Zamora sería inviable. El país tiene que saber que los recursos nacionales son de la nación. Los recursos naturales son del conjunto del país. Tanto los recursos como las rentas. Y el Estado tiene que redistribuir de acuerdo a la población y de acuerdo a las necesidades. No de acuerdo a quién pone más plata. Esto no es una sociedad anónima. Para los capitalistas el Ecuador puede ser una sociedad anónima. Para los socialistas el Ecuador es una comunidad nacional en donde uno no puede tener el criterio de que tal provincia recibe porque paga más impuestos. Porque precisamente la justicia distributiva hace que para que la gente pueda pagar más impuestos tiene que tener más posibilidades. La provincia de Bolívar no sería nunca viable, pues habría que cerrar la provincia y dividirse entre las demás, porque no va a producir nunca las rentas que le sustentarían. El problema es que ese no puede ser el principio.
El principio tiene que ser el de un esfuerzo de redistribución de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los recursos. Pero ¿eso qué implica? Un Estado unitario. No puede ser un Estado federal. Tiene que ser un Estado unitario. Porque en los Estados federales los impuestos cobran los estados, no el Estado central. Entonces ahí hay que tener claridad en las cosas. Me parece que por eso es que nuestra propuesta de desarrollo local tiene que ser muy poderosa. Y además, compañeros, nosotros tenemos experiencias de buenos alcaldes que ha obtenido el país, que hemos tenido los socialistas, comenzando por los viejos alcaldes, como el alcalde legendario de Ambato, pues Neptalí Sancho Jaramillo, ¿no? O Serafín Villacrés, o los grandes alcaldes de Loja, ¿no? Que han sido socialistas, para no mencionar los de otras ciudades del país, porque el país ha tenido una experiencia importante de poder local. Los mejores momentos de la historia del municipio ecuatoriano han tenido alcaldes socialistas. Los mejores momentos de la historia de la Universidad Ecuatoriana han tenido rectores socialistas, compañeros. Si no siendo siempre así. Pérez Guerrero, un señor rector; Cueva Tamariz, un señor rector; Manuel Agustín Aguirre; José Moncada, compañeros. Los grandes figuras, Gerardo Cordero y León, el doctor Mora Reyes en Loja. Es decir, en realidad nosotros podemos demostrar que sí hemos sido eficientes los socialistas manejando el Estado. Eficientes y honrados. Y ha habido alcaldes, por desgracia ahora ando un poco alejado del partido, en mi provincia, en Loja, es decir, en Imbabura. Pero Alfonso Pasquel fue un gran alcalde y un gran administrador. Todos lo reconocen ahora, entre paréntesis. No solo estoy hablando del remoto pasado. Estoy hablando, Germán Rodas ha sido el mejor coordinador que ha tenido la Comisión Anticorrupción. Entre paréntesis, no podemos hablar muy duro de que es socialista porque él está en una especie de receso mientras cumple esas funciones. Nos interesa que cumpla una función cívica. Pero yo tengo realmente interés en el asunto de decir, sí podemos demostrar que sí podemos hacerlo. Porque no podemos dejarnos vencer. Hay cosas que se pueden hacer hacia adelante. En esta misma campaña tenemos que hacer ofertas, tenemos que hacer propuestas de campaña que realmente puedan calar en la gente y que además podamos cumplir. Va a ser cuesta arriba, pero este desafío electoral también, en este desafío electoral también nos vamos a medir. Nos vamos a medir y creo yo que si lo hacemos adecuadamente, humildemente bien, yo creo que vamos a salir adelante. Como ven, compañeros, la solución es desarrollar una propuesta local en serio, como en su momento hicimos una propuesta agraria en serio, la propuesta de Ticalquí de 1986, la propuesta de Aguirre sobre reforma agraria de 1955. Nosotros tenemos que tener una propuesta y desarrollar, no solamente hacer una especie de declaración de principios como se hace, no. Tenemos que tener algunas ideas claras. Tenemos que darle contenido. ¿Qué es la democracia radical? ¿En qué se diferencia de la democracia en que dice creer el señor Lazo? ¿En qué se diferencia esta democracia en que nosotros creemos de lo que dice Nebot como democracia? Y también, ¿en qué se diferencia esta democracia con lo que dice el señor Vargas? Pues, porque tampoco tenemos identidad con algunos sectores indígenas que tienen otra visión de la realidad. Nosotros creemos en la democracia radical. Ese es nuestro punto de vista. Lo cual implica, por ejemplo, que tenemos que acostumbrarnos a no tener un partido único si ganamos. A que tendremos que tener una sola fuerza electoral unificada, pero diversas expresiones políticas dentro. No eliminar la oposición interna. Vean, compañeros, si algo yo quisiera dejarle al partido como herencia es haber dirigido la organización política respetando las diferencias internas, sin meterme a discutir con personas que incluso sé que están en discrepancia conmigo. Pero querer uniformar al partido por dentro sería gravísimo. Yo creo que tenemos que aprender de esta gran explosión de diferencias que hemos hablado, también saber cuáles son las riquezas de nuestras diferencias y a construir un partido que dentro de las diferencias que tenemos dentro, que expresan las grandes diferencias del país, las grandes diversidades del país, podamos ofrecerle al Ecuador una alternativa. Bueno, creo que ya nos pasamos del tiempo, nos pasamos 3 minutos, Santiago. Sí, por felicitar y agradecer, compañero Enrique, por su tiempo, su predisposición y su apoyo para que
no solamente que este módulo se lleve a cabo, sino para que el curso básico de formación política se lleve a efecto. No habría sido posible este esfuerzo sin su voluntad, sin su decisión y sin su apoyo. Yo quisiera agradecerle mucho por esta extraordinaria clase sobre quiénes somos los ecuatorianos. Es sin duda un fundamento de la tesis del partido, que es la construcción de una sociedad intercultural.